Hoy aquí en Imaginarte nos da mucho gusto y el honor de tener a un gran escritor de la literatura mexicana contemporánea. Me estoy refiriendo a José Luis Trueba Lara, quien ha escrito, pues ahora sí que iba a decir puestas en escena, porque es inevitable, maestro, pensar en su texto y no verlo en la escena. Yo no sé si algún dramaturgo se haya acercado a usted para pedirle que le dé los permisos para adaptar cualquiera de sus obras que ha publicado, pero en especial vamos a hablar hoy no de Moctezuma, no de La Malinche, que son libros anteriores que he escrito, sino de uno que viene muy a colación por los días que estamos festejando en este mes de septiembre, el mes de la patria. Esto que se titula así, Hidalgo, la otra historia. Maestro, ¿de dónde agarró tanta inspiración para mostrarnos a este Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, más humano, más, yo creo, desde mi punto de vista, relacionado con una realidad de ese movimiento independiente, en donde, caray, perdónenme la comparación, pero George R. Martin de Games of Thrones le quedó corto con la descripción de la carnicería, maestro? ¡Qué increíble! Gracias. No, mira, yo te cuento de dónde salió Hidalgo. Fíjate que es una novela que me tardé mucho más de lo normal. Me tardé lo mismo que la Guerra de Independencia. 11 años. 11 años. 11 años. Claro, todo un proceso de investigación, definitivamente. Exactamente. De revisar papeles viejos. Fueron 11 años de chamba. Ahora, no creas que fueron 11 años así como la leyenda de Bocanegra, que aquí me sientas hasta que no termines. No. Se atravesaron otras novelas, se atravesaron otros libros, pero yo seguía terco. Y el problema era, el más rudo que yo tenía, no era de qué se trataba la historia. Eso lo tenía yo claro, pues, hará unos 4 o 5 años. El único problema es por dónde le entro. Uh-huh. Es decir, una historia es un punto de vista. Una novela es una perspectiva de alguien que ve lo que está pasando. Entonces yo decía, bueno, ¿quién la va a contar? Yo decía, Hidalgo que hable de sí mismo, pues no tiene mucho chiste, porque tú sabes bien. Suena vituperio, luego. Exacto. No, nosotros nos tratamos muy bien, o sea, ¿quién es el más chicho del mundo? Pues yo. Sí. ¿Quién es el más abusado? Pues yo. El mejor escritor, pues yo, ¿verdad? Yo, claro. Entonces Hidalgo no podía ser. Yo, por un momento estuve coqueteando con la posibilidad de que fuera Calleja. Calleja, muy bien. Pero la verdad es que Calleja, pues nada más iba a estar metido en la guerra y viendo todo desde el punto de vista de la guerra o de cómo ganarse una lana. Uh-huh. Porque bueno, todos sabemos, bueno, no sé si todos, pero Calleja ganó tanto dinero aquí en Nueva España que su familia sigue siendo una de las más ricas de España. Eso da una idea de lo que se cargó. Bueno, y al final, cuando estaba yo leyendo el proceso de Ignacio Allende, bolas, perico, que me encuentro la frase que detonó toda la novela. Se refiere a Hidalgo como el bribón del cura. Wow. Y cuenta horrores de Hidalgo. Claro, no creen que está buscando que lo perdonen, él ya sabe que lo van a fusilar, lo tiene más claro que nada. Entonces dije, lo que tengo que hacer es contar la historia de Hidalgo como se la contaría Allende a quienes los están juzgando. Dije, esa es la perspectiva y va. Y eso me daba chance de mirar a Hidalgo desde uno de sus enemigos, pero no externo. Sí, que dentro del grupo del movimiento independentista. Claro, y me pareció fabuloso la forma en cómo inicia la novela con la toma de la Alhóndiga de Granaditas. La verdad, le confieso, yo esperaba ver por ahí al Pipil atravesarse, pero bueno, no. Me pareció interesante también la fuerza con la que cuenta el movimiento desde la gente que se unió a Hidalgo, pintándolos como unos bribones, o sea, la gente que estaba ya harta de vivir en la pobreza. Pues una reacción humana, lógica, aunque suene terrible, de tratar de destruir y aniquilar lo que me está causando daño, aunque termine dañando más al otro. O a mí. O a mí mismo, ¿no? Uh-huh. Sí, fíjate que ese hallazgo
ese hallazgo de la otra guerra de independencia, esta donde no hay bronces ni tampoco hay mármoles, en esa otra guerra, a mí me ayudó muchísimo un historiador que se llama Eric Van Jung. Van Jung estudió los expedientes de los insurgentes, no de los de hasta arriba, sino digamos de la masa, de la gente del pueblo que acompañaba a Hidalgo, y descubrió una serie de cosas escalofriantes. Wow. En ninguno de los expedientes se usa la palabra patriotismo, México ni independencia. Mira, ¿Qué quiere? o sea, esos términos los acuñamos posteriormente, o sea, después, mucho después. Exacto. Y cuando les preguntan los que los están juzgando, oye, compadre, ¿por qué te vienes para acá? ¿Por qué te metiste en el brete? No, pues yo tenía que cobrarle venganza a fulano. Pues podía saquear, podía robar. Me corrió una aventura con mis cuates. Nos venimos mis cuates y yo. Y de pilón, el cura pagaba. Maestro, es inevitable cuando uno lee esta versión que me parece la más cercana a lo que pudo haber sido el movimiento de independencia, así encarnizado, terrible, una guerra finalmente, me hace mucho eco con lo que seguimos viviendo en México, en dos sentidos. La pobreza como ha generado movimientos sociales muy fuertes en nuestro país últimamente, y no quiero justificar la violencia social dada por, ya sabe, que grupos de personas que ha hecho una carnicería también de este país, pero tiene su raíz en la pobreza, ¿no? En esa falta de oportunidades de ciertas personas y en la acumulación del poder por otras, que es lo que finalmente pasó en el movimiento de independencia. Y otra, cómo endiosaban la figura de Hidalgo. Me encanta una parte de su libro donde dice, pues sí, donde ¿cómo dice el dicho? El tuerto en tierra el tuerto es rey. Es rey en tierra de ciegos, ¿no? Exacto. Entonces, esto sigue pasando en nuestro México. Seguimos idolatrando, adorando algunas figuras políticas por su popularidad, por su carisma, cuando en realidad de repente, híjole, maestro. Sí, dan un poco de miedo. Sí. Por decirlo de manera suavecita. Mira, yo creo que esta imagen que de pronto se nos vuelve muy reciente, de algo que pasó hace 200 años, se debe a un fenómeno que ha marcado la historia de México de 1810. Bueno, a la semana pasada, no sé cómo vamos en esta, pero la semana pasada seguía firme, eso sí, quiero que quede claro. La idea del caudillo. Nuestra historia es una historia marcada por caudillos de diferentes calibres, de diferentes ideologías, pero son estos hombres que tienen un carisma brutal. Sí. Y hay que reconocérselos. O sea, no podemos estar a favor o en contra, pero el carisma no se los quita a nadie. Y estoy pensando lo mismo en Hidalgo, que en Santa Anna, que en Porfirio Díaz, que... Bueno, con Emiliano Zapata. El Zapata, Villa. O el propio caso del actual presidente. Nuestro actual presidente es un hombre profundamente carismático. Digo, podemos estar a favor o en contra, insisto. Sí. Pero no podemos negar esa virtud. En segundo lugar, los caudillos tienen también una capacidad brutal que yo no sé cómo se logra. No me lo vayas a preguntar porque no lo sé. Lo veo, pero no acabo de entender la filigrana. De hacer un nexo con la gente brutal. Con la masa, porque ya ni siquiera es gente, es la masa. Brutal. Mira, el ejemplo es muy simple. A Hidalgo lo siguen 200,000 personas que se dicen rápido. Pero a mí no me sigue nadie. Yo los invito a Luxé y no llegan. De pilón. Son 200,000 personas dispuestas a matarte. Sí. A matar. Que es mucho más difícil. Es decir, eso te habla de un nexo brutal. Y también ese caudillismo explica todos los fracasos. Me explico. Ya, sí, claro.
el caudillo tiene un proyecto personal, Sí, con el que, insisto, podemos estar a favor o en contra, pero no tiene un proyecto de nación. esto ha sido repetitiva, es algo que se ha estado repitiendo como un bucle en el tiempo, maestro, en nuestro país. Por eso usted considera que, desde su punto de vista, que en México no hemos evolucionado o nos hemos desarrollado como quisiéramos. O por lo menos no nos hemos librado de los caudillos, Caudillos. o por lo menos, no sé. Por supuesto que hemos avanzado en muchos lugares. Sí, Perdón, no se preocupe. perdón que tosa, pero bueno, me tocó. Fíjate que hemos avanzado mucho. Por ejemplo, el desarrollo de la democracia ha sido muy importante. El desarrollo educativo es innegable. Y los sistemas de salud funcionan mucho mejor de lo que funcionaban. Insisto, no son perfectos, pero son infinitamente mejores. Comparamos esto contra el siglo XIX, Claro. estamos en jauja. Ahora, eso no quiere decir que hayamos llegado a jauja. Son dos cosas diferentes. Bueno, sí hay estas mejoras en el país, pero la idea de que hay hombres providenciales nos sigue marcando. Y estos hombres providenciales, curiosamente, bueno, hasta donde yo tengo noticia, salvo Cárdenas, salvo Lázaro Cárdenas, todos los demás tienen tristes finales. Es decir, Hidalgo fusilado y decapitado, Zapata asesinado, Santa Anna exiliado, y luego regresa ya un viejo muy amolado, muy decrépito y casi enloquecido. Es decir, Obregón, vamos, para Sí. caudillos, Obregón. También que fue ultimado. Claro, nada más le dieron 7 balazos y uno era de muerte, como a Rosita Alvírez, pues. No, bueno, ya, es decir, tienen malos finales. Y lo más serio es que en la mayor parte de los casos, no digo todos, estos caudillos terminan lastimando muchísimo al país. Muchísimo. En otros, curiosamente, su muerte permite avances. El caso de Obregón es el ejemplo. Ujú. Nos gustará o no nos gustará el PRI, pero cuando Plutarco Elías Calles dice, por fin vamos a institucionalizar esto, miren, no me lo vayan a tomar a mal, no estuvo feo. Se acabaron las balaceras, los golpes de Estado, bueno, empezaron otros Tuvo su problemas. sentido en su momento, ¿no? Pero en su momento fue una medida sensacional. Hoy ya, quién sabe, ¿no? Ya creo que hoy nadie lo tomaría muy en serio a alguien como Plutarco. Claro. Yo creo que, y si lo tomaran en serio, dirías, no, no le hagan caso. Oiga, maestro, pues ahora sí que vamos a acuñar una vez más aquí el dicho popular de que hay que conocer nuestro pasado para entender el presente y poder aspirar a un mejor futuro. Es por eso que, señoras y señores, no se pierdan esta maravilla que tengo aquí. Mira, la voy a poner aquí bueno, como que se pixelea, no sé. Hidalgo. Se pixelea un Sí, poquito. no sé, un poquito. Bueno, ahorita de hecho, es nuestro libro del mes en la galería, maestro. ¡Ah, qué 2 de septiembre lo bueno! tenemos ahí publicado en Imaginarte en la galería, y porque es el mes de la patria, vamos a invitar a la gente a leer este texto de La otra historia de Hidalgo del maestro José Luis Trueba, así como también los vamos a invitar a que busquen sus otros textos, ¿no, maestro? Que supongo que también es una versión muy humana de Moctezuma y por supuesto de la famosa Marina, la Malinche, que bueno, no sé si ya se enteró que la maestra Angélica Aragón está investigando mucho sobre Isabel de Moctezuma, bueno, Isabel Moctezuma y su relación con Hernán Cortés, trae por ahí una obra de teatro. Sería bueno contactar a Angélica Aragón porque harían mucho match en esta investigación histórica que están desarrollando artistas como ustedes, maestro. Ay, gracias, y estaría padre. Yo soy muy fan de Angélica, absolutamente, me declaro fan de Angélica y de Isabel. De Isabel, y traen una investigación también como de 20 años, una cosa así de estar documentándose. No sé si se acuerda que usted, no sé si se acuerda que encontraron los restos de Isabel Moctezuma ahí en un edificio de la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México, y al parecer ahí venía su testamento y creo que una especie de diario de donde Angélica ha podido obtener información para escribir
la obra de teatro que ahorita está promocionando. Y Está es un diálogo buenísimo. entre Isabel y entre Hernán Cortés. Y todo lo que le hicieron a la pobre de Isabel, que bueno, usted ya sabe que... No, la pasa mal, pero al final la pasa bien, fíjate. Sí, Se casa creo que 7 veces la mujer, 7 una veces. cosa así, no Las primeras recuerdo veces su- obligada y después, bueno. Ya por gusto. Y me acordé por el asunto de que usted tiene este texto de la Malinche, ¿no? Porque le decía Sí. regularmente en la historia de México, en la historia prehispánica, se habla más de la Malinche y de Isabel casi no se habla. Sin embargo, No, es es una un, figura muy importante. es un personaje absolutamente nublado, Sí. pero fundamental porque ella en el fondo, no sé qué piensa Angélica Aragón, seguramente a lo mejor me manda un zapatazo así, pero es un personaje que al final de la película, por así decirlo, nos muestra a los indígenas victoriosos. Sí, Ella es una de las mujeres más ricas y más poderosas de Nueva España. exacto. Y bueno, maestro José Luis Trueba Lara, en sus palabras, ¿qué le diría a los que nos siguen a través de Imaginarte para que no se pierdan esta gran novela de Hidalgo, la otra historia? Yo les diría nada más 3 cosas. Miren, la novela yo de entrada la escribí con una sola razón. Para ustedes. Para que ustedes pasaran unas tardes sabrosas, dignas de ser vividas. Es decir, es una novela de aventuras, con todas las de la ley. Es decir, hay traiciones, conspiraciones, batallas, amoríos, todas estas cosas. Y eso creo que se nos olvida luego, que la vida puede ser esa aventura. Y Exacto. que ustedes y yo tenemos la oportunidad de vivirla sentados, sin tener que ir a hacer esas cosas feas. ¿Y qué mejor Entonces- manera? Sí, antes de que diga la segunda, Sí. ¿qué mejor manera, maestro, que hacerlo con nuestra historia, con la historia de México? Para todos aquellos, ahorita le decía de George R. Martin, para todos aquellos que son amantes de Juego de Tronos, la verdad, no le pide nada a este texto de nuestro México y la forma en cómo está contada. Y si eres amante de este tipo, como dice el maestro Trueba, de aventuras históricas, de conspiraciones, de batallas, aquí está nuestra historia de México contada de esta forma con Hidalgo, la otra historia. Ahora sí, el segundo motivo, maestro. El segundo motivo, en un descuido, yo los provoco a que hagan algo, a que no se peleen con su pasado, a Importante. que lo acepten. Es decir, uno no tiene la culpa de tener la parentela que tuvo, para decirlo clarito. O sea, yo no tengo la culpa de que mi papá sea mi papá y que mi tatarabuelo Claro. sea mi tatarabuelo. Yo llegué y ya estaban. Pero si nosotros peleamos con nuestro pasado y queremos enjuiciar a nuestro tatarabuelo, no logramos nada. Lo más probable es que esté muerto. Exacto. Lo mismo nos pasa en la historia. Si nosotros nos reconciliamos con la historia, nos podemos concentrar en lo que de veras es importante. Claro, claro. Uy. Y no destruir nuestro proyecto de vida por estar pensando en cosas del pasado, ¿verdad? Exactamente, esto vale para tu pasado personal y para el pasado del país. O sea, no creas que... Y aparte no estoy diciendo nada nuevo, esto lo sabemos hace mucho. Y por último, el libro es una provocación. Al final del libro, como en todas mis novelas, yo enseño los chones. Y cuando digo enseño los chones, lo digo muy en serio. Les cuento lo que leí, lo que investigué, lo que tuve que inventar, porque también en una novela hay cosas que pues, uno tiene que inventar. Pongo un ejemplo, los diálogos. Sí, sí, sí. Yo Sí, fui. sí, sí. No hay A manera. darle, ahora sí que estructura dramática. Que Exacto. construya el argumento. Exacto. Y al mismo tiempo les muestro las cosas que son dudosas y aún se discuten. Por ejemplo, el caso de los hijos de Hidalgo. Hay muchos que dicen que sí y han presentado pruebas, y hay otros que dicen que no y también han presentado pruebas. Exacto. Es decir, ahí hay un empate ¿Verdad? que yo no tengo Claro. cómo solucionarlo, aparte pues, no soy experto en nada. Pero esta idea de meternos en nuestro pasado nos permite pensar que somos herederos de seres humanos. Seres humanos que pues, tuvieron cosas maravillosas, sin discusión. O sea, cuando Hidalgo prohíbe la esclavitud es un hecho maravilloso.
pero que también pues, mató un poquito de más, tantito, de más. O sea, que mandó degollar personas. Pues, sí, Y que que provocó tenía- que otras personas mataran a los Exacto. delfines, por ejemplo. Pues sí hay una serie de peros ahí. Claro. Que tenía un guardaespaldas horroroso, que era un degollador espantoso. Sí, es cierto. Y que lo permitió también. Pero si pensamos una historia de seres humanos, fíjense algo maravilloso. Crecemos no solo como individuos, sino como sociedad. Porque la sociedad se da cuenta que toda la gente no son más que eso, Personas. otros seres humanos, que pueden hacer cosas maravillosas, sí, por supuesto, que también pueden meter la pata. Hombre, el que no la haya metido, me avisa. Claro. Entonces, eso nos pone a todos al mismo nivel. Exactamente, maestro. Ahora sí, como dice la filosofía oriental, el yin yang, Exacto, luz y oscuridad, no hay de otra. no hay de Entonces, otra. ¿Qué vamos a hacer con nuestros demonios? Pues a veces van a salir y depende de la forma como reaccionemos ante ellos, va a ser la forma en cómo vamos a dejar que opere todo esto de la luz y la oscuridad. Maestro José Luis Trueba Lara, qué honor tenerlo aquí en Imaginarte, aquí tiene su casa y muchas gracias. Gracias en verdad. Y enhorabuena, que tenga mucho éxito con este libro, los otros que ha escrito y los que vengan. Ya queremos conocer algún personaje de la Revolución, a ver si después nos deleita con alguna historia también. Hay una novela que publiqué hace unos ¿Sí? 3, 4 años, sí, sobre la Revolución, y sale Felipe Ángeles. Ah, con Felipe. Ah, ya, perfecto. Sí. Habrá que buscarla. Esto Ese. ya lo podemos encontrar de Editorial Océano, que es donde es la editorial que lo consiente al maestro José Luis Trueba Lara. Gracias, enhorabuena y estamos en contacto. Claro que sí, un abrazo para todos hasta allá, cuídense. Sí, nos seguimos cuidando, maestro. Hasta luego. ¡Sale! Continuamos con más aquí en Imaginarte.